Tras el primer capítulo, en este intento de presentar la vida y obra de Rudolf Steiner, entramos ahora en el segundo y en este segundo nos vamos a centrar ya en la individualidad, en la persona de Rudolf Steiner y más concretamente en los primeros años de su niñez, que extenderemos más allá del primer septenio hasta el segundo septenio. En el capítulo introductorio, el anterior, mencioné estas corrientes de pensamiento, estas corrientes culturales que están realmente impregnando toda una serie de impulsos que van conformando el latir de la cultura centroeuropea, de la cultura del oeste de Europa y de la cultura del este de Europa. Mencioné algunas de las personas más notables y algunos rasgos, insisto en que son algunos rasgos. No se puede hablar de todas las personas que tuvieron una importancia muy grande en ese tiempo. Podría mencionar ahora contemporáneos de Steiner, por ejemplo Sigmund Freud, toda la corriente psicoanalítica que él va a comenzar. No podemos olvidar tampoco la influencia muy grande del siglo XIX del pensamiento de Karl Marx y de Engels, que dio lugar a esas revoluciones sociales, a esos cambios sociales tan importantes que se extienden primero sobre Europa, después sobre otros continentes. No podemos olvidar a personajes dentro del mundo científico como Max Planck, nacido en 1858, como Rudolf Diesel, nacido en 1858 también, como esa visión del Estado judío que Theodor Herzl, nacido 1860, va a presentar. Hay muchas corrientes, hay muchos impulsos, hay muchos hombres que destacan en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia, y no podemos atender a todos. Vamos a concentrarnos en esta niñez de Rudolf Steiner, en estos primeros años, y os hago una invitación antes de entrar en el tema. ¿Qué es lo que vosotros consideraríais más importante, más realmente formativo en lo que es el campo, el ámbito de este primer septenio, llegando hasta el final del segundo septenio? Sin duda, en el corazón de la vivencia del niño va a estar la familia. En el centro de la vivencia del niño, una vez que se va saliendo de ese círculo íntimo, profundo, caluroso de la familia, aparece el círculo de la escuela, aparece el círculo de los amigos, aparece el marco en que esto tiene lugar, que es el marco geográfico, el lugar donde nacemos, cuáles son las características. ¿Es una gran ciudad? ¿Es un pueblo? ¿Es un lugar en donde la naturaleza es plena o es un lugar en donde la naturaleza le falta esa fuerza de expresión y está limitada por razones climatológicas? También aparecerán toda una serie de personajes que vienen a influenciar la vida del niño, que van a dejar una huella importante en él, una huella que queda no solo en ese momento de ese encuentro específico, puntual con él, sino que esta impresión es tan grande que esta huella se va a llevar durante el resto de la vida. Se va a acudir a ella en determinados momentos o este recuerdo va a aparecer con fuerza en otros, o incluso esta huella ha impregnado de tal forma al alma del niño que la va a acompañar claramente el resto de su vida. Bien, la primera parte de esta referencia a la niñez de Steiner voy a hacerla de mano de un hombre muy notable, un hombre excepcional que fue Valentin Tomberg,
que en su estudio de la biografía de Steiner fue señalando los aspectos más importantes de la misma a lo largo de todo su desarrollo. Y voy a leer una serie de fragmentos de su obra, siete conferencias sobre el desarrollo interior del hombre, y concretamente la séptima conferencia, en donde habla o la titula como la biografía de Rudolf Steiner como camino del iniciado cristiano. Leo ahora una serie de fragmentos de la misma conferencia. Es un hecho singular y profundo el que la niñez de grandes personalidades señala en una forma resumida lo que le espera al hombre respectivo en su destino personal. En pequeños círculos concéntricos se expresa aquello que posteriormente aparecerá en grandes círculos. El vivenciar de la niñez es a menudo la pequeña imagen de la vida posterior. Por esta razón, y a modo de una guía o introducción, queremos considerar brevemente la niñez de Rudolf Steiner. El tono fundamental de la niñez de Rudolf Steiner ha sido expuesto por él mismo en su libro Mi autobiografía o Mi trayecto a lo largo de la vida. Así o allí habla de sus padres, pudiéndose ver en ello las circunstancias que le rodeaban. Rudolf Steiner dice en este libro: mi padre era un hombre realmente benévolo y amistoso, pero con un temperamento, siendo aún joven, que podía explotar de forma pasional. El trabajo en el ferrocarril constituía para él una obligación. No había ningún vínculo de amor con él mismo. Siendo yo todavía un muchacho, mi padre tenía en distintos momentos que trabajar 3 días y 3 noches sin interrupción. Después era revelado durante 24 horas. Así pues, la vida no le ofrecía nada colorido, sino solo tonos grisáceos. Con gusto se ocupaba de seguir el curso de los acontecimientos políticos, tomando parte en ellos de forma muy vital. Mi madre, debido a la ausencia de riqueza, tenía que ocupar todo su tiempo en las tareas de la casa. Estas son palabras de Steiner. Thomberg continúa: así se presentan pues los colores de la infancia de Rudolf Steiner. Para el padre, que no vivencia nada de lo colorido de la vida, sino solo lo gris, lo más importante son las cuestiones políticas. La madre ha de dedicar todo su tiempo a las tareas de la casa debido a la carencia de bienestar económico. Este era el entorno anímico, físico de Rudolf Steiner. Por otra parte, el entorno estaba de tal forma configurado que la vida de Rudolf Steiner se colmaba, por un lado, del trabajo y del tráfico ferroviario, y por otro, de la naturaleza. Él continúa diciendo, el nuevo Steiner: yo creo que para mi vida fue significativo haber vivenciado mi niñez en un entorno semejante, pues mis intereses se vieron muy atraídos por lo mecánico de esta existencia, y yo sé que esto quería oscurecer constantemente la parte del corazón en el alma infantil, parte que tendía siempre a la alegre y generosa naturaleza, en la que veía desaparecer cada vez más en la lejanía los vagones de tren sometidos a lo mecánico. Bien, esto que Thomberg selecciona del libro de Steiner, de la autobiografía, es muy importante, es muy significativo. Él estaba en relación, por la profesión de su padre, con lo que podríamos llamar las
últimas tecnologías del momento. Así eran entonces el ferrocarril y el telégrafo. Esto era lo más innovador de ese tiempo. Y Steiner estuvo muy presente en este espacio, y lo vamos a ver después por qué razones, en donde tenía lugar eh, esta acción, ¿no? Este trabajo con las tecnologías más avanzadas de su tiempo. Esto por una parte. Por otra parte, va a describir el, el, el espacio natural en que está viviendo, en ese pequeño pueblo donde se ven esas montañas, donde está el bosque, donde está la naturaleza en toda su plenitud. Este contraste estaba muy presente en su vida. Thornberg continúa. Es decir, lo mecánico obra en la vida del niño pequeño, oscureciendo siempre la vida del corazón que tiende hacia la naturaleza. Cuando Steiner fue a la escuela del pueblo, sucedió que perdió su plaza a causa de una injusticia. Fue acusado de realizar algo no debido, sin haberlo hecho. Su padre estaba profundamente indignado con la persona que hizo esta acusación, que no fue otro que el maestro y su familia. Cito a Steiner. Mi padre estaba furioso cuando vine a casa con esta noticia. Y cuando los profesores vinieron de nuevo a casa con esta noticia, les dio a conocer con la mayor claridad el término de su amistad con ellos, aclarando: a mi hijo no le está permitido dar un paso más en esa escuela, y la enseñanza la tomó ahora mi propio padre bajo su responsabilidad. Así pues, yo permanecía horas enteras en su oficina, allí en la estación de tren, teniendo que escribir y leer, mientras que, entre medias, entre tanto, él solucionaba los asuntos de su trabajo. La fechoría en la escuela la cometió el hijo del maestro. La acusación se la llevó Rudolf Steiner. El padre, que tenía un sentimiento claro de lo justo y de lo injusto, no se doblegó ante esa voluntad, en cierta forma autoritaria, del maestro, y dijo que su hijo no volvería a esa escuela. ¿Qué significa esto? La relación con el entorno cultural de la escuela, con el entorno del grupo social de la escuela, quedaba cortada, y Rudolf Steiner, el niño, comenzaba ahora a tener una relación, o se veía más en una relación con un mundo de los adultos y con este marco de trabajo, no solo de su padre, sino de lo que realmente el tren, el ferrocarril, traía como vida, no solo económica, a el pueblo. Continúa Steiner. Más tarde aconteció de nuevo una vivencia significativa. Una vez sucedió en la estación del tren algo estremecedor. Un tren de mercancías se aproximaba. Mi padre le veía frente a él. Uno de los últimos vagones se encontraba en llamas, y el personal del tren no se había dado cuenta de ello. El tren llegó ardiendo hasta nuestra estación. Todo lo que allí tuvo lugar me impresionó fuertemente. En un vagón se había prendido fuego debido a un material ligeramente inflamable. Durante mucho tiempo estuve ocupado con la pregunta de cómo podía pasar algo semejante. Lo que mi entorno me dijo al respecto, y lo mismo en relación a cosas parecidas, no era para mí satisfactorio. Mi ser estaba lleno de preguntas, y esta la tuve que llevar conmigo sin obtener respuesta alguna, y así llegué a cumplir los 8 años. En su libro El transcurso de mi vida, su autobiografía, Steiner hace referencia a estas preguntas que él constantemente se está
poniendo respecto a lo que está viendo en su entorno, respecto a lo que se le presenta en la escuela. Y esto es muy importante, esta curiosidad, no solo curiosidad, sino este deseo de conocer, este deseo de ordenar el mundo ya desde la infancia, de buscar respuestas a aquellas cosas que son esenciales y aparecen en él como cuestiones a resolver. Continúo leyendo a Thornberg. En estos primeros 7 años de la vida, que concluyeron con el fuego en el tren, provocándole una fuerte impresión, tenemos el primer círculo concéntrico de su biografía. El tercer motivo apareció con el suceso en la escuela del pueblo. Para él no había sitio alguno en la cultura contemporánea. De todas partes fue expulsado. Él mismo tuvo que crearse un lugar. Siempre se le consideró como alguien que estaba de más en la vida. Todo estaba ya ocupado en ella. Así fue ya en su niñez, que tuvo que abandonar la escuela y aprender en la oficina del padre. Las llamas de fuego que hicieron sobre él una impresión tan profunda, haciendo nacer la pregunta que siguió viviendo en su alma: ¿cómo es posible que el fuego tenga su origen en causas tan pequeñas y que los hombres sigan conduciendo sin notar que el tren se encuentra en llamas? Esta pregunta fue la profética vivencia anticipada del futuro de su obra, es decir, que el Goetheanum se consumió en las llamas. De esta forma, los motivos fundamentales de su vida fueron indicados en estos primeros sucesos de su niñez. Cuando Rudolf Steiner creció y tuvo sus primeras amistades de juventud, lo propio de ellas fue el vivir en forma muy intensa en los intereses de sus amigos, mientras que aquello que a él le movía interiormente no pudo encontrar ninguna participación, ninguna comprensión. Por ejemplo, en un lugar, dice Rudolf Steiner, mis amistades de juventud, en el tiempo del cual hablo, tuvieron en el transcurso de mi vida una relación peculiar. Me obligaron a una especie de doble vida en el alma, la lucha en torno a los enigmas del conocimiento, que entonces colmaba especialmente mi alma, encontraba en verdad, en el círculo de mis amigos, siempre un fuerte interés, pero poca participación activa. Yo permanecí bastante solitario en la vivencia de estos enigmas. Por el contrario, yo vivía completa y conjuntamente en todo lo que aparecía en la existencia de mis amigos. Así pues, en mí corrían paralelamente dos corrientes de vida, una que yo seguía como un caminante solitario y la segunda que yo recorría en viviente camaradería con los hombres a los que había ganado cariño. Y de significado profundo y duradero para mi evolución fueron también en muchos casos las vivencias mencionadas en segundo lugar. Hasta aquí Thornberg. Estos son aspectos generales de esos primeros años, estos 2 primeros septenios, incluso acercándonos también, metiéndonos en el tercer septenio en la vida de Steiner. Y junto a ellas hay que mencionar más cosas de estos diferentes aspectos de su entorno, de estas vivencias que él tiene con distintas personas que aparecen en él. En el libro El transcurso de mi vida menciona a la figura de un sacerdote que deja una huella en él en los primeros años. Es amigo de la familia, es una persona muy cordial, muy práctica, tal como él la describe, la caracteriza, y está muy cerca
de lo que sería el círculo de amistades, especialmente de su padre, suele ir a su casa y él habla en relación a este hombre, a lo que emanaba de él, que dejó esa profunda huella. Cuando él escribe este libro, dice que la persona que más influyó en él, que le dejó una profunda huella, la persona que más influyó en él hasta los 10 años, la que él recuerda, que le dejó una profunda huella y que realmente lo que irradiaba, emanaba, surgía de este hombre y le acompañó el resto de su vida, es de nuevo un sacerdote. Un sacerdote que ya en un pueblo distinto, en el cual tuvo los encuentros con este primer sacerdote, su familia se había trasladado, un sacerdote que le daba clases de religión, un sacerdote católico. En estas clases no solo eran unas clases de religión dentro del marco de la escuela, pero luego él daba otra serie de clases que tenían que ver con el mundo científico, que dejaron una profunda huella en Rudolf Steiner. Por ejemplo, le habló de toda la dinámica de los planetas y Rudolf Steiner estaba feliz, profundamente interesado en todo este conocimiento. Habla también que en estos años, estamos hablando cuando tenían 9 años, 10 años, 8 años, 11 años, tuvo una importancia muy grande la iglesia. Lo que tenía lugar en la iglesia, el culto el culto a la misa, ¿ya? Acompañado por la lengua latina o hecho en la lengua latina y acompañado por la música en el propio lugar, en el propio edificio, la propia iglesia, en el templo, una música que hacía un personaje también, una personalidad muy importante en su vida, que fue su profesor en la escuela, donde él descubre por primera vez la geometría, una geometría que le va a acompañar como una fuente constante de conocimiento a lo largo de toda su vida. Él la descubre a través de este profesor que le da también clases extraescolares y que tiene una profunda vocación. Y no solo es profesor, ¿no?, del que sería hoy primaria, sino que también es músico, toca el violín y toca el piano y participa como músico en las celebraciones, en los cultos eclesiásticos. Entonces, tenemos estos dos personajes de la iglesia, la profunda huella que deja en él el culto. Y cuando habla de este sacerdote, señala algo que vuelve a señalarlo después en la otra figura, en una figura que va a ser esencial, que le va a acompañar en lo que ya sería su vida, podríamos decir, universitaria, y que deja también una profunda huella. Y esta segunda figura es un hombre muy vinculado con la naturaleza, muy vinculado con el mundo vegetal, con el mundo de las plantas, conocedor de las plantas medicinales, conocedor de su uso, conocedor de muchísimas cosas, puesto que Steiner lo describe como un iniciado, ¿ya?, como con la palabra de iniciado. Steiner puede compartir en su juventud lo que es su vivencia de la percepción del espíritu con este hombre, con el único hombre que puede hacerlo, puesto que Steiner desde muy al principio de su vida tiene esta percepción de lo espiritual con seres y entidades muy concretas. Así lo describe en el libro El transcurso de mi vida. En ambos personajes
este sacerdote, del cual dice que fue la persona más influyente, más importante para él, dentro de lo que es el marco fuera de su familia, hasta los 10 años, y este conocedor del mundo de las plantas medicinales, se llamaba Félix Kogutsky, ¿no? En ambas personalidades él destaca una cualidad que las caracteriza, y es el humor, el sentido, el gran sentido del humor que tienen. En esto coinciden, esto tienen como algo esencial en lo que es su carácter, estas dos personas tan influyentes en la vida del niño y del joven Steiner. Yo quiero resaltar esto porque para Rudolf Steiner este aspecto del humor es muy importante. Insiste en ello cuando da las conferencias a los maestros de las escuelas Waldorf. Es muy importante que ustedes tengan un profundo sentido del humor. E insiste en ello cuando en la seriedad de esa escultura o de esa talla en madera que va a elaborar, que va a trabajar, donde va a representar o donde va a tallar al representante de la humanidad, al ser de Cristo, él le llama el representante de la humanidad, y a los poderes que se enfrentan, poderes espirituales que se enfrentan a este representante de la humanidad, el poder luciférico y el poder arimánico, aparece en la parte de arriba de esta composición, ¿no?, en madera, una figura muy curiosa que él la va a nombrar, la va a caracterizar como el humor. Y en determinado momento de su vida hace un comentario, y creo que es a Friedrich Rittelmeyer, uno de los fundadores de la comunidad de cristianos, en donde dice que el humor es esencial para aquellas personas que deciden introducirse, deciden andar el camino de lo esotérico, el camino del ocultismo, que el humor es uno de los acompañantes más importantes. Bien, dos personalidades, una dentro del ámbito eclesiástico, otra dentro del ámbito del conocimiento casi instintivo de las fuerzas que hay en las plantas medicinales, que son fundamentales en su vida. En este tiempo de los casi tres primeros septenios. Aparecen otras figuras también muy importantes. Aparece un doctor, creo que es en el tercero de los pueblos en donde va a vivir, un doctor que llega en tren y que va atendiendo a sus pacientes, va de casa en casa andando, pero que tiene una pasión, su pasión no llega a ser tanto la medicina, sino la literatura. Y el jovencito, Steiner está en el segundo septenio, ¿no? El jovencito Rudolf Steiner tiene conversaciones muy profundas, se abre enormemente a todo este campo de conocimiento de la literatura que tiene este médico que de vez en cuando aparece por el pueblo. Rudolf Steiner tiene muchas preguntas. Nos sorprende que en una edad muy temprana, al pasar por una librería, ve una de las obras de Kant, y Immanuel Kant la compra, y él necesita, puesto que esta obra habla del camino del conocimiento, ¿no?, la compra y necesita meterse en ella. La edad es 11, 12 años. Tiene preguntas que surgen a través de esta relación profunda con la geometría. Él dedica horas al dibujo
de figuras geométricas, pero no solo el dibujo de figuras geométricas donde busca la exactitud, sino también no solo la precisión, sino también la presentación, ¿no? Con los colores que utiliza. En aquellos momentos en donde se encuentra profesores que lo único que hacen es sembrar la semilla del aburrimiento, él, en vez de perder el tiempo, por ejemplo, con un profesor de historia que lo único que hace es leer el libro, lo que es la lección, nada más que leer, la forma más aburrida, más terrible de enseñar, él en su libro de historia mete las páginas de este libro de Kant, La crítica de la razón pura, y va a ir leyendo la obra de Kant en las clases de historia. Un retrato, ¿no? De un hombre con una inquietud o de una individualidad con una inquietud enorme, enorme. Más personajes que aparecen en su vida. Se va a encontrar con Carl Julius Röhr, su gran maestro en la universidad. La decisión acerca de lo que debe estudiar la toma su padre, por lo tanto la decisión de la escuela a la cual va a ir para luego dar el paso a lo que sería el espacio universitario, la toma su padre y viene precisamente de este campo de las tecnologías en las cuales estaba inmersa la profesión de su padre, ¿no? Y por una parte, cuando él comienza estos estudios universitarios, no solo acude a lo que serían las lecciones o las presentaciones, las clases de los maestros de este campo más científico. Él tiene un profundo interés por la ciencia, por la física, por la química, por las matemáticas, sino que también acude dentro de lo que es el campus universitario a clases que tienen que ver con el mundo de la literatura, y ahí conoce al que en determinado momento de su vida llamaría incluso un maestro, ¿no? En el sentido de cómo Schroeder le introduce en un mundo que para él va a ser muy importante en años posteriores, que es el mundo de Goethe. Otro de los aspectos que menciona en el libro El curso de mi vida y que van a quedar reflejados después en su obra pedagógica, concretamente en la primera conferencia dada a los maestros Waldorf que iniciarían la primera escuela Waldorf en el año 1919, es el siguiente. Rudolf Steiner habla de esta niñez diciendo: tenía añoranza de encontrarme con personas que para mí fueran o llegaran a ser un modelo. Esto es lo que él vivía en su corazón de niño, tenía esta añoranza profunda a los maestros Waldorf, a ese círculo que iban a ser los primeros maestros Waldorf. Les habla en esa primera conferencia lo más importante, lo esencial respecto a su relación con la pedagogía y lo que va a ser el elemento más influyente en los niños es lo que ustedes son, su personalidad, lo que realmente son, no tanto lo que aprendan, no tanto la metodología, sino lo que son. Y también en su libro Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, habla en los primeros capítulos de esta vivencia, la vivencia tan importante en la infancia, de sentir como esa veneración, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Profundo respeto, casi rozando el temor, ¿no? Al abrir la puerta
de un lugar en donde se encontraba una de estas personas que habían sido reconocidas en el interior del niño como un hombre o una mujer notable, alguien que él había considerado como su modelo. En otra parte también de estos primeros capítulos del curso de mi vida en relación con la pedagogía, habla de un maestro de química y lo describe como una persona excepcional. Decía que las clases las daba prácticamente solo en base de experimentos, ¿no? En base a experimentos. Esta es la función principal en el tercer septenio, en lo que es el ciclo educativo, el ciclo en la escuela, mostrar las cosas, percibir las cosas, aprender de lo que las cosas nos dicen a través del experimento. Y esto lo va a llevar, por supuesto, a el curso de pedagogía para los maestros. Por último, algo que tiene que ver con nuestro tiempo, y yo quisiera señalarlo también, especialmente en España. En España tiene una presencia bastante grande, ha tenido una presencia muy grande, muy intensa en los últimos años, la sigue teniendo y cada vez con mayor fuerza. Él habla de una amargura que su padre tenía en su alma, ¿no? Algo que realmente le había marcado su mundo anímico. Su padre trabajaba en una estación de tren que estaba en una zona fronteriza entre Austria y Hungría. Y él quería, y porque tenía las capacidades, quería llegar a ser el jefe de estación, ¿no? Y esto se le hizo imposible porque en este lugar fronterizo las autoridades húngaras, ¿ya?, exigían que aquellos, digamos, funcionarios, porque se trataba de funcionarios que iban a ocupar este puesto, o digamos que aspiraban a ocupar este puesto, una de las condiciones que imponían era el que hablaran húngaro, ¿ya? Entonces, él habla de que este lugar donde estaba la estación era un lugar que era esencialmente alemán, lo dice como Urdeutsch, un lugar primordial alemán, donde no era para nada necesario cumplir este requisito de tener que hablar húngaro, y como para su padre esto constituyó algo que no podía comprender, un obstáculo que se le puso en su camino. Tenía las capacidades, tenía la voluntad de hacerlo, sin embargo, desde afuera, este ámbito del nacionalismo exigía una serie de condiciones que, como él dice aquí, para nada hubieran sido necesarias. En fin, podríamos seguir encontrando paralelos, podríamos seguir destacando aspectos de estos primeros años, de este primer y segundo septenio, pero vamos a cerrar aquí este segundo capítulo y abriremos en breve la puerta del tercero.